Amigos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en Radio América en el programa Doble Vía. Les comento así rápidamente los hechos noticiosos del día de hoy. Un caso que nos llamó poderosamente la atención muy temprano cuando estábamos en el noticiero, el hecho de un policía que se escapó del Seguro Social y se escapó, de acuerdo a la información que se dio en ese momento, porque tenía una mala atención. Luego hablaron de si el estado mental era el correcto o no de la persona. Pero el hecho no es ese, sino el relajo que se formó. Si ustedes recordarán lo que pasó en Honduras cuando se hablaba del primer caso que llegaba al país, el primer caso, y que resultó ser una falsa alarma de una señora y donde hubo aglomeración de personas, de periodistas, queriendo tomar gráficas y de todo. Se repitió la historia. Aquí no aprendemos de nada, no podemos estar haciendo un show de cosas que son serias, peligrosas, y contagiarse. Hay que actuar con mucha responsabilidad. Pues aquí vimos eso. A veces hay una competencia ridícula, absurda, y no entramos en la época del profesionalismo, que es básico en las comunicaciones. Hay que ser profesionales, esto es serio. También la gente que estaba rodeando a este policía, supuestamente contagiado, y se rematan todavía cuando a esta persona la suben a un carro paila que va cargado de frutas. Se pueden imaginar, un carro que va con frutas, ahí lo llevan hasta que posteriormente lo obligan a abordar una ambulancia. Pero todo eso nos demuestra la poca seriedad con la que se toman las cosas en el país, un país donde no estamos preparados para afrontar ningún tipo de enfermedad, donde la logística no es la mejor, donde las enfermedades se comen a la gente. Pues vimos eso y lamentamos. El otro hecho es cómo se demuestra el poco control que tiene la autoridad en nuestro país. Aquí se crearon un montón de policías, una de ellas es la Antimaras y Pandillas. Luego de lo que pasó en la cárcel de mujeres, el Cefas allá en Támara, ese asesinato, primero que se hablaba de un incendio, luego que fue provocado con la finalidad de darle muerte a algunas reclusas. Pero el hecho que sorprende es que llegaron dos personas, de acuerdo a la última información, al velorio de una de estas personas que fue ejecutada y acribillaron el ataúd. O sea, interrumpieron el velorio y acribillaron el ataúd. Dicen, esa fue la información, que se dio permiso, que una mara dio el permiso para que se pudiera velar la persona, pero según la información, y está en varios medios de comunicación, la mara había dado permiso, pero tenían alguna intención de hacer ese hecho. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que la autoridad no tiene control de nada, que tenemos una policía de maras y pandillas que finalmente es un adorno. Hay sectores que están altamente controlados por las maras y las pandillas. Ese hecho lo demuestra. Es un hecho penoso, bochornoso y hasta raro, ¿va? Ir a acribillar a una persona ya dentro de un ataúd que obviamente ya está en su velorio. Es un hecho que sorprende. Decimos, ¿dónde está la autoridad? Aquí es más lo que se habla que lo que realmente se hace. Deja en evidencia cómo está la situación en Honduras. La policía antimaras y pandillas realmente no ha tenido pues una participación ahí digna de elogiar en el país. Bueno, pues esos son parte de los temas del día de hoy. El otro hecho noticioso tiene que ver con publicaciones hechas por el portal noticioso Pro Honduras. Pro Honduras ha venido informando de todo lo que pasa en los Estados Unidos, especialmente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en relación a los casos del narcotráfico, donde se vincula a muchos hondureños. Una de ellas es lo último que han publicado este día, esta declaración de culpabilidad del exdiputado o diputado Freddy Nájera, que llegó a un acuerdo de cooperación, dijo Pro Honduras en su publicación con la Fiscalía, se declara culpable del tráfico de drogas y de armas. En esta publicación que hacen, pues en una de sus partes, ellos destacan el hecho de que acepta o brindaría una información donde hubo sobornos para los diputados. Para que se pudiese elegir a don Mauricio Oliva como presidente del Congreso. Ese soborno lo habría pagado el actual gobernante del país. Dice parte de la publicación, cabe señalar que existe documentación dentro del caso de Freddy Nájera Montoya que fue presentada
anteriormente por la Fiscalía, en la que se menciona sobornos dentro del Congreso Nacional de Honduras para posicionar a Mauricio Oliva como presidente del Poder Legislativo durante el periodo comprendido entre los años 2014-2018. Según dicha documentación, Juan Orlando Hernández pagó 20 millones de lempiras a varios diputados con dinero proveniente del narcotráfico a cambio de su voto a favor de la candidatura de don Mauricio Oliva. Vamos a ahondar sobre estos temas con los periodistas de Pro Honduras. Antes, luego de esta publicación, aquí en Radio América, tuvimos la oportunidad de escuchar en los noticieros con Mauricio Ortega lo que dijo uno de los abogados de don Freddy Nájera en el país, el abogado Andrés Urtecho Yamborde, que decía sobre esta publicación y desmentía algunos de los puntos. Escuchemos. Mire, el primer abogado que tenía Freddy Nájera había llegado a una negociación con el Ministerio Público, la Fiscalía de los Estados Unidos, a una pena concreta de 40 años. Y ya ha iniciado un proceso. El abogado Joaquín Pérez, que es su segundo abogado, logró algo que pocas veces se logra en Estados Unidos. Es que un juez revierta un proceso. El 10 de diciembre el juez que lleva la causa de Freddy Nájera declaró nulo lo actuado e inició de nuevo el proceso. Eso es excepcional. Ahora, después de 6 o 7 meses del proceso, se me ha informado que Freddy Nájera se declaró culpable del delito de tráfico de drogas y posesión de armas. Esa la pena es de 15 años de cárcel. Al final va a ser el juez el que determina la pena concreta. Me indicó el abogado de los Estados Unidos que la Fiscalía de los Estados Unidos está incómoda y molesta con el señor Freddy Nájera Montoya porque él no cooperó con la Fiscalía de Estados Unidos. Y que no es cierto que Freddy Nájera haya declarado que se haya pagado dinero para imponer el frente del Congreso al señor Mauricio Oliva, que eso no es cierto. En este caso, abogado, dos delitos. Sería tráfico de drogas nacional. Tráfico de drogas y posesión de armas, no tráfico, posesión de armas. Y efectivamente, me recalcó el abogado Joaquín Pérez dos cosas importantes. A Freddy se le acusaba de participar en la muerte del zar antidroga hondureño González Dirías. Me indicó que ese hecho no se probó y que quedó absuelto de la participación de ese asesinato. Segundo, me indicó que esa parte de la noticia que habla que Freddy Nájera indicó que se pagaron 20 millones de la Presidenta de la República para imponer como presidente del Congreso a Mauricio Oliva no es cierto. Que Freddy Nájera no se ha referido en ningún momento a esa información. Y el tercero, que el Ministerio Público, la Fiscalía de Nueva York está incómoda porque Freddy Nájera no cooperó con la Fiscalía de Nueva York. Simplemente se declaró culpable de dos delitos, tráfico de armas y tráfico de drogas y posesión de armas, y sobre esos dos delitos para emitir su sentencia el señor juez, que se espera se haya 15 años. Pero la pena concreta la dará el señor juez en su momento. Yo desconozco si la Fiscalía de Nueva York tiene documentación o otros informes independientes de lo que puede haber en relación a Freddy Nájera Montoya. Lo único contundente es que esa información, esa chantaje o soborno a diputados para elegir a Mauricio Oliva, no es información que proviene del señor Freddy Nájera Montoya. Él no ha declarado nada en ese sentido. Bueno, pues eso es lo que declaraba aquí en Radio América el abogado Andrés Urtecho Yamborde. Es defensor aquí en nuestro país y él relata esto de lo que le dijo el representante legal del exdiputado Freddy Nájera allá en los Estados Unidos. Descarta, dice que no es cierto esto del soborno, también que quedó, entiendo, esclarecido que no tuvo participación en el asesinato del zar antidrogas. Estoy con los periodistas de Pro Honduras, Cristian Martínez y Gabriela Amador, para ahondar. Han escuchado ustedes esta declaración y obviamente esto contrasta con parte de lo que ustedes publican. ¿Qué nos pueden informar al respecto? Bueno, saludo a toda la teleaudiencia que está pendiente de esta transmisión. Pues recién escuchamos ahorita las declaraciones del abogado Andrés Urtecho, que menciona pues que se comunicó con el abogado de Freddy aquí en Estados Unidos. Para iniciar con esta temática hay que aclarar que el nuevo abogado asumió en diciembre de 2019, lleva más o menos 5 meses al frente del caso de Freddy Nájera, ya que el abogado Trocha fue el que desde el inicio llevó el caso de Freddy, pero este fue sustituido porque pues Freddy alegó que no le había dado el debido
asesoría o seguimiento a su caso o la atención debida. El señor Urtecho está hablando, creo que con falta de conocimiento sobre el tema. Es más, me atrevería a decir que parte de toda esta dinámica de cambio de abogados en el caso de Freddy, pues ha contribuido a que estas personas no estén apropiadas del tema y que no tengan ni siquiera claridad en las pruebas que ha presentado la Fiscalía en el caso de Freddy Nájera. Esta declaración sobre los 20 millones, Freddy no la declaró en la corte como tal del Distrito Sur de Nueva York. Estas declaraciones figuran en documentos desclasificados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en las que muestran las transcripciones de una reunión que sostuvo David Leonel Rivera Maradiaga, en la que estaba Freddy Nájera, y pues también estaba Víctor Savillón y Ramón Mata Gualdurraga. Pues mientras ellos sostenían esta reunión, David Leonel ya venía trabajando como infiltrado de la DEA. Él, de la misma forma en que grabó a Tony Hernández, grabó toda esta reunión, posteriormente se transcribió todo lo hablado en esta reunión, y en ella donde Freddy menciona que junto a Yanni Rosenthal tuvieron una reunión con Juan Orlando Hernández, en la que él les ofreció $20 millones para apoyar la candidatura de, en ese entonces, pues, Mauricio Oliva. Y es más, en esta conversación también ellos mencionan que la intencionalidad en sí de este sector de narcotráfico, conformado por David Leonel, Mata Gualdurraga y otras personas más que mencionamos, estaban con la intención de posicionar en contraparte a Oscar Nájera. Al final, los mismos mencionan en la reunión que Juan Orlando ofreció mucho más dinero y que ellos no pudieron combatir esa propuesta o el impulsamiento en ese momento que Juan Orlando quería a Mauricio Oliva. Y obviamente este dinero proviene del narcotráfico porque hay infinidad de casos en los que ya se ha destapado este tema aquí en Estados Unidos, de cómo se inyectó millones del dinero del narcotráfico de diferentes carteles a las campañas de Juan Orlando, y esta no es la excepción. Al momento de entregar esos 20 millones a varios diputados, como sabemos que esto sucede eventualmente en el Congreso, la compra y venta de votos, pues se utilizó dinero proveniente de estos carteles para posicionar a Mauricio Oliva y que cumpliera los intereses que en ese entonces tenía Juan Orlando de tenerlo ahí. Dice usted sí es información que sí es real, es información desclasificada, que no se dio precisamente en esa corte, en ese distrito, es desclasificada y que posiblemente el abogado Urtecho desconoce en este momento. Así es más, nosotros en nuestro portal vamos a estar compartiendo estas transcripciones en las que claramente pues evidencia esta conversación y que es una transcripción, y hay que hacer hincapié en este tema, monitoreada por la DEA, grabada por David Leonel Rivera Maradiaga cuando ella estaba colaborando, y en la que pues se habla todo este tipo de temática y que figura en documentación, que a mí en realidad me extraña que un abogado que ya está llevando un caso aquí en una corte federal no se apropie de las pruebas que se han presentado en referencia a su cliente. Realmente lo que a nosotros nos demuestra eso es que los 5 meses pues no le han sido suficientes para apropiarse de la temática como debe ser. Sí, y el caso se conoce si el soborno llegó a todos los diputados o una parte de ella. ¿Qué más se conoce de ese supuesto soborno? Lo voy a manejar como supuesto, ¿verdad? Hasta que se conozca eso, aunque ustedes dicen información desclasificada. ¿A quiénes llegó? Si llegó a todos los diputados. Sí. Que proviene directamente de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. No es información que Cristian Sánchez o Gabriela Maduro Pro Honduras Network esté inventando, sino que es información que figura en documentos oficiales que están dentro del caso de Freddy Nájera. Pues en la información no se estipula directamente si todos recibieron los 20 millones. Ahora, vámonos al proceso de elección que se dio en el Congreso Nacional para esa fecha, donde todos los diputados nacionalistas votaron a favor, obviamente siendo la línea partidaria del Partido Nacional, por la planilla que encabezaba Mauricio Oliva. Pero en contraparte también, pues, su totalidad de diputados del Partido Liberal, pues también apoyaron esta propuesta, a pesar de que se les había ofrecido la candidatura de la presidencia del Congreso en ese momento por la oposición, que ya tenía también sus puestos dentro del Congreso Nacional. Sí,
Lo que no prosperó fue, porque ustedes lo mencionan ahí también, es la candidatura que habían ofrecido para el actual diputado Oscar Nájera, que también lo querían como diputado, como presidente del Congreso. Correcto, aquí lo que sucedía en ese momento es que existen diversos carteles de narcotráfico en Honduras. Esta unificación de carteles al final impulsa las diferentes candidaturas. Por un lado estaba la candidatura de Mauricio Oliva apoyada por lo que ha denominado el Departamento de Justicia de Estados Unidos como el promotor de narcoestado, que podríamos decir el cartel integrado por Tony Hernández y demás. Y por otro lado estaba la otra propuesta que ya venía pues de los Cachiros y del Negro Lobo, que querían posicionar pues a Oscar Nájera. Y claramente en la conversación lo hablan abiertamente que quieren posicionar a Oscar Nájera para que cumpla pues sus deseos dentro del Congreso. Es más, hasta hablaban de una posible abolición de la extradición como parte de lo que ellos querían lograr con esta candidatura de Oscar Nájera. Bueno, hay que recordar, Oscar Nájera es actual diputado al Congreso de la República, representa al Partido Nacional. Freddy Nájera es o era un diputado por el Partido Liberal. ¿Qué se sabe o qué en el conocimiento, la experiencia de ustedes, qué se puede desprender después de todo esto, después de la declaración de culpabilidad que él ha hecho en este momento o que hizo ayer? ¿Qué se espera? ¿Qué es lo que puede venir? ¿Qué es lo que se puede, cuál sería la sorpresa que tendríamos en los próximos días en el país? Bueno, algo en lo que tiene razón el abogado que ustedes entrevistaron es que hasta el momento Freddy no ha brindado información de manera directa, porque él se había declarado culpable inicialmente, pero después alegó que su abogado no había dado el seguimiento necesario, que no le había pues asesorado de la manera correcta, que existía un conflicto de interés, y por eso Freddy después intentó eliminar ciertos cargos, que son 3 cargos de los que se le acusa. Ya para este momento, cuando ya hace el cambio de abogado, la fiscalía le deja en claro que él ya no puede retractarse, que le leen sus derechos, le hacen firmar un documento donde él afirma que está claro en todo lo que conlleva declararse culpable, y parte de ello pues es negociar para reducciones de condena, probablemente brindando información de interés a la fiscalía. Esto es opcional, pero lo lógico es que si Freddy quiere reducir los años que pues se le van a fijar en su audiencia para sentencia, si él quiere reducirlo, lo que tiene que hacer es empezar a colaborar con la fiscalía y empezar a brindar toda la información que los fiscales puedan utilizar en posteriores juicios. Y lo que podría suceder también es que Freddy sea utilizado en cualquier juicio posterior que se realice como testigo. ¿Sería sujeto de investigación el actual presidente del Congreso, don Mauricio Oliva? Porque obviamente él tendrá su punto de vista, él tendrá su respuesta sobre esto, cómo llegó a la presidencia del Congreso. Todo pareciera hilvanar, pero obviamente es información de ustedes clasificada de la Corte del Distrito Sur, pero lo deja mal parado, como que llegó al poder efectivamente por un soborno. Eso es lo que rezaría. ¿Qué implicaría esto para él ante la justicia de los Estados Unidos, si va a tener algún tipo de implicación en su experiencia? Pues de manera directa, el objetivo de esta investigación no es Mauricio Oliva. Esta información la Fiscalía la presenta para hacer hincapié en el poder que en ese momento Freddy Nájera tenía dentro del Congreso. Es más, lo menciona como un precedente de la debilidad institucional que existe en Honduras, como el dinero del narcotráfico llegaba hasta el punto de posicionar en los poderes del Estado hondureño a las personas que los narcotraficantes querían. Por eso es que ahora la Fiscalía, para el juicio de Tony Hernández, se atreve a denominar a Honduras como un Estado sponsor del narcotráfico, porque han venido hilvanando toda la información de los diferentes casos que se dan aquí en Estados Unidos, y se han dado cuenta de que los poderes del Estado se prestan para que las actividades de narcotráfico se desarrollen con impunidad en el país, y que hay personas de mucho poder involucradas, y por eso los señalamientos directos ya contra Juan Orlando Hernández por su participación. Creemos que en este momento no es relevante para la Fiscalía
tal vez enjuiciar a un Mauricio Oliva por una información como esta. Lo destacan sobre todo por el tema de los sobornos y el poder que tienen los diputados en el Congreso. Bueno, y para la gente que tal vez no lo ha leído, la gente que no lo ha escuchado, tal vez ustedes nos relatan y nos dicen, escuchó usted al abogado Andrés Techo Yamborde, el caso también que ustedes lo mencionan en la publicación de este día, del asesinato del zar antidrogas, que lo vinculan al señor Freddy Nájera. Si lo relatan y escucharon ustedes la versión donde el abogado dice no tendría ninguna participación, quedaría descartada la participación del diputado Freddy Nájera. Bueno, nosotros estuvimos presentes en la última audiencia en la que Freddy Nájera destituyó a su abogado anterior Víctor Rocha. En esta audiencia, la defensa hizo hincapié en el que ellos querían descartar la participación de Freddy. Es más, cuando Freddy pasó a declarar, porque en esa audiencia Freddy tuvo la oportunidad de dar su versión o ser interrogado por la fiscalía y por su abogado, y él lo que menciona es que él no quería que le involucraran en este asesinato. ¿Cuál fue el tipo de documentación que utilizó la defensa de Freddy para posicionar que él no estaba involucrado? Fue un informe que figura en el Ministerio Público de Honduras, donde se menciona quiénes fueron los supuestos asesinos del zar antidroga. Y en esta documentación que figura en el Ministerio Público no aparece mencionado Freddy Nájera. Aparecen mencionadas personas como el exdirector de la policía Ramírez del Cid, entre otros, y pues este es el documento que han utilizado. Ahora, en contraparte, el señor Ramírez del Cid en varios medios de comunicación ha salido mencionando que este informe es falso, y pues ahí quedaría la justicia hondureña que se dé una versión oficial de qué es lo que sucedió, porque aparte de Ramírez del Cid, pues Savillón también ha mencionado que ese informe es falso, pero ese fue el tipo de documentación que se utilizó aquí y que salió directamente al Ministerio Público. Sí, ¿qué es todo lo nuevo que se conoce sobre estos casos? Quiero que ustedes hagan el relato, insisto, obviamente hay quienes lo leemos y quienes no, para que ustedes den, si podemos, todo el relato de lo que publicaron hoy y decir qué es lo nuevo y qué se puede esperar. Buenas tardes, Rodolfo. Saludos, Cristian Sánchez. Sí, Cristian. Referente a la pregunta que usted hacía, pues algo en referente, vamos a decir algo nuevo. Recordemos que hace poco salió publicado una información sobre una carga de cocaína que fue incautada en Francia, en el puerto de Le Havre, donde venía escondida con una carga de café procedente de Puerto Cortés. Bueno, hace un par de meses, especialmente en julio del año pasado, nosotros hicimos una publicación donde hacíamos referente cómo se utilizaba el Puerto Cortés para el tráfico de drogas. Hubieron 2 reuniones monitoreadas por parte de la DEA, donde en estas reuniones participó Freddy Nájera, el señor Fabio Lobo y el señor Miguel Pastor, donde ambos con otras personas narcotraficantes del cartel de Sinaloa llegaron a un acuerdo para armar o formar empresas en Puerto Cortés y que éstas sirvieran para el tráfico de drogas. Entonces, esto podemos ver, Rodolfo, que es un modus operandi el cual sigue hoy funcionando, porque hace un par de días atrás pasó esto, lo que pasó en Francia. Entonces, esto es algo nuevo y relevante que se da hasta el día de hoy y que ya se ha venido mencionando desde el año pasado con documentos que están disponibles y que nosotros tenemos en nuestro poder, lo que es este portal de Pro Honduras Network. Sí, interesante. Y esa publicación reciente que usted menciona es esa que ocurrió en Francia. ¿Y hay información de cuáles serían los cárteles? ¿Quién seguiría operando aquí en el país? ¿Quién tiene el control? ¿Algo se ha dicho? ¿Algo se ha desclasificado sobre esto o no? Pues de manera directa, la Fiscalía no ha hecho como un background de qué carteles siguen operando actualmente. Lo que sí ha hecho hincapié la Fiscalía es que existe una estructura desde la misma presidencia de Honduras, desde
varias instituciones del Estado que están promoviendo las actividades de narcotráfico, que la misma policía y los militares se han visto involucrados, y al final, pues por eso es que la Fiscalía menciona a Honduras como prácticamente un narcoestado. Claro, esto va a venir en futuros procesos de investigación, en ya casos que está construyendo la Fiscalía. El ejemplo pues del caso del Tigre Bonilla, nosotros hemos mencionado esto y es interesante cómo la Fiscalía ha estado centrada últimamente en el caso, vamos a mencionar, Hernández, en los co-conspiradores que trabajaron junto a Tony. Este caso ha ido avanzando mucho y aunque la gente tal vez en Honduras no lo comprenda de esta manera, el hecho de que otras 2 personas de origen mexicano y 2 personas de origen guatemalteco que fueron mencionados en el juicio también ya estén en custodia de la justicia estadounidense, pues lo que nos deja como referente es que se está hilvanando cada vez más el hilo en torno a este caso de macro conspiración en Honduras y que la Fiscalía tiene sus objetivos bien definidos en ese aspecto. O sea, el caso del señor Tony Hernández sigue avanzando. ¿Se va a conocer la sentencia para la fecha? ¿Se tiene conocimiento de eso? Pues la fecha está en este momento para el 29 de junio. Claro, hay que esperar cómo se va desarrollando toda la dinámica aquí con el tema del coronavirus para ver si en realidad se van a habilitar las Cortes Federales, ya van a estar abiertas para ese momento y si se van a tener las medidas necesarias para evitar pues cualquier contagio o exponer a alguien para que se desarrolle esta audiencia. El caso de Tony Hernández va avanzando y no queda con Tony Hernández nada más, sino que también con enjuiciar a cada uno de los co-conspiradores que trabajaron junto a él y junto al cartel que lideraba. Sí, estamos hablando de un solo hecho. ¿Todos se relacionan o estamos hablando aquí de grupos que eran antagónicos y que estaban como compañeros en el mismo Congreso de la República? El caso de Tony, el caso del señor Freddy Nájera, todos estaban en la misma línea o eran competencia. ¿Qué es lo que se conoce? Bueno, Rodolfo, el pastel entre ellos se lo repartieron bien. En el caso del señor Juan Orlando Hernández, junto a su hermano Tony Hernández, tenían controlado lo que era la parte del occidente. Cuando digo controlado es junto en fusión con el cartel del señor Alexander Ardón y el cartel de los Valle Valle, ellos controlaban esta parte. En la parte costera del país estaban lo que en ese momento era el cartel de los hermanos Maradiaga, donde tenían apoyo tanto de diputados liberales y diputados nacionalistas, que entre ellos figuran el señor Oscar Nájera, el señor Víctor Savillón y el señor Midense Oquelí. Entre ellos, todos estos carteles siempre apostaron a 2 bandos. Uno era el Partido Liberal y el otro era el Partido Nacional. Donde ellos apostaran salían ganando. Por ejemplo, tenemos un dato importante que viene relacionado en el caso del señor Freddy Nájera. En el caso de este señor se menciona que Carlos Lobo, que también esto fue monitoreado, con ayuda del señor Yankel Rosenthal, este hizo llegar una donación o un soborno a la campaña de Juan Orlando Hernández y también una donación o soborno a la campaña de Yanni Rosenthal. O sea, Carlos Lobo en su momento hizo, creo que, si no me equivoco la cifra, una cantidad de $250,000 aportándole a la campaña de Juan Orlando Hernández en el 2013. Como lo acaba de decir Gabriela, en una de las transcripciones monitoreadas se hablaba sobre la fusión entre diputados nacionalistas y liberales para ver quién tenían el poder en el Congreso, y en este caso uno de los elegidos era el señor Oscar Nájera del Partido Nacional, apoyado por un grupo del Partido Liberal. Entonces la fusión esta siempre ha existido. Las personas que se dedican o que son parte del crimen organizado tienen una fusión. Lo que pasa es que hay una ganancia hoy día cuando, por ejemplo, el señor Ramón Savillón captura al cartel de los Valle Valle, quien sale ganando aquí en este momento pues es
Juan Orlando Hernández con Tony Hernández, ya que estas personas, pues, sencillamente, pues, se hacen más dueños de lo que es parte del occidente. Por eso aquí es un miedo que tenía el señor Alexander Ardón en su testimonio en el juicio de Tony Hernández, donde él ya no confiaba en el mismo Juan Orlando Hernández y decide mejor entregarse a las autoridades de Estados Unidos, y aún cuando Juan Orlando Hernández lo monitorea y le pregunta por medio de Mauricio Hernández Pineda que si él ya se había entregado. Entonces, es el mismo combo, señor Rodolfo. Lo único que se reparten el pastel hondureño, y esto es lo que en su momento nos dejó a nosotros como el país más peligroso del mundo. Estamos hablando de una guerra del narcotráfico. Sí. Estoy dialogando con los periodistas de Pro Honduras Network, Cristian Martínez y Gabriela Amador, de estos hechos que se han venido conociendo en el país gracias a estas publicaciones que se hacen, que generan tanto escándalo, que se apagan por momentos. En Honduras no se maneja mayor información más que lo que viene del exterior. No hay juicios, como lo señalamos en algún momento, cosas pendientes aquí en Honduras sobre estos casos. Pero y obviamente ustedes hablan con los documentos que tienen, los que han logrado en la Corte del Distrito Sur, las investigaciones que han hecho. ¿Entienden ustedes que para la población aquí en Honduras les resulta extraño, le resulta incomprensible el accionar de la justicia de los Estados Unidos? Porque ustedes mismos mencionan ahí la participación del actual gobernante del país, el presidente Hernández. Hay una mención bastante directa y la gente dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué está como presidente? ¿Por qué lo admiten? ¿O no entiende la justicia? ¿O por dónde es que rodean el caso en la justicia de los Estados Unidos? ¿Cómo lo explican ustedes esto? Bueno, Rodolfo, para que un presidente en funciones sea acusado directamente, tiene que haber un interés de toda la justicia estadounidense para procesarle, ya que pues un presidente tiene cierta inmunidad diplomática. Ahora, Juan Orlando Hernández ha sido prácticamente mencionado en todos los casos de narcotráfico que se llevan aquí en Estados Unidos. Es un objetivo claro. Para la Fiscalía, Juan Orlando es el promotor del narcoestado. Su hermano únicamente, pues, vamos a decir, hizo los trabajos de cercanía directa con los carteles de narcotráfico, pero en realidad, ya en el momento en el que la Fiscalía menciona que Juan Orlando se comunicó con Byron Ruiz, y que le mencionó, perdón, con Giovanni Fuentes, y que le mencionó que quería acceso a sus narcolaboratorios, hace una vinculación imposible más directa y le dice, comunícate directamente con Tony Hernández, con mi hermano, para que ustedes pues sigan en comunicación para obtener estos narcolaboratorios. Claro, la Fiscalía no se va a arriesgar a lanzar cargos formales en contra de Juan Orlando si no tienen un caso totalmente construido o si saben que Juan Orlando va a llegar aquí a Estados Unidos. Por ejemplo, de nada serviría en este momento que la Fiscalía lance cargos contra Juan Orlando Hernández cuando obviamente existe un Ministerio Público, una Corte Suprema de Justicia que no lo van a entregar en extradición por más que sea pedido. Ellos saben que existe una colusión en el país. Por eso, en el momento en el que Tony es capturado, fue capturado cuando él mismo se presentó a Estados Unidos. En ningún momento se giró una orden de extradición para Tony porque perfectamente la Fiscalía conoce el Estado hondureño corrupto y no se van a arriesgar a lanzar una orden de extradición que no va a efectuarse. Nosotros hemos hecho hincapié por eso en el tema, por ejemplo, de un Arnaldo Urbina y sus hermanos, acusados aquí en Estados Unidos, pedidos en extradición, y al final el Estado hondureño sigue en complot, pues, sin entregarlos. Sí, convino este diálogo con la negativa que tuvo el señor Gianni Rosenthal, el caso tan conocido en Honduras, donde él se declara culpable del delito de lavado de activos. Está próximo a vencer o a concluir ya la sentencia que tiene, entiendo, para el mes de agosto, y sin embargo un pedido humanitario, supuestamente por el caso del coronavirus, por protección sanitaria, le niegan. ¿Por qué le niegan? O sea, ¿se duda de él? Sí, y sin embargo la pena es media contradictoria, diría, en esto. Obviamente, ustedes no son jueces, ustedes son periodistas, ustedes investigan. O sea, ¿cómo interpretar que la pena es bastante corta? Por decirlo, 3 años no es una pena larga para un delito tan fuerte. Aparentemente está próximo a vencer, pero no le dan el permiso. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar hay que especificar que el tema de lavado de activos ha sido juzgado aquí en Estados Unidos, pero las propiedades o el lavado que Gianni hizo aquí en Estados Unidos. Es más, ellos saben que donde se dio la mayor cantidad de negocios de lavado de activos fue en Honduras, pero esto no es jurisdicción de Estados Unidos. Ellos lo juzgan con base en las actividades que él desarrolló aquí en Estados Unidos. Y no estamos hablando de un delito directamente de tráfico de drogas o de conspirar para el tráfico de drogas, sino que estamos hablando en conspirar, pero ayudando a los carteles para lavar sus activos. A Gianni Rosenthal, según la fiscalía, se le niega su salida anticipada porque lo consideran una persona peligrosa, porque mencionan que temen que regrese a Honduras a seguir lavando activos para carteles de narcotráfico, y lo mencionan así literalmente como un peligro para la sociedad hondureña. Esta fue la argumentación que presentó la fiscalía. Al final el juez es el que define si se le permite o no la liberación anticipada, pero ya sabemos que esta fue negada luego de que el juez evaluó ambas posturas, tanto la información que el abogado presentó como prueba o como fundamento para que él saliera antes, y también información que la fiscalía fue desarrollando y donde lo dejan prácticamente como un delincuente propenso a seguir lavando activos en Honduras al momento de ser liberado. Gabriela y Cristian, entonces, en este caso, y si lo consideran peligroso, y como usted nos relata, Gabriela, que la mayor parte de sus malas acciones las realizó en Honduras, el lavado de activos, indicaría esto que la justicia de Estados Unidos esperaría que una vez quede liberado allá, en Honduras se le entablen algún tipo de requerimientos. Esta es una crítica que nosotros hemos hecho abiertamente. En un Estado de Derecho, lo que procedería, luego de que un convicto confeso en Estados Unidos declara haber lavado activos, es que inmediatamente llegando a Honduras, esta persona sea capturada y procesada por el delito de lavado de activos que desarrolló en Honduras. Existe información documentada por parte de la Fiscalía que perfectamente el Estado hondureño podría accesar a ella. Y en un Estado de Derecho, reitero, lo que procedería es que tanto Yankel como Gianni sean juzgados también en Honduras por las actividades que desarrollaron en el lavado de activos. Lo que sucede es que sabemos que pues esto no va a suceder, y es más, se gira el rumor en Honduras de que Gianni va a regresar a ser uno de los candidatos del Partido Liberal en lugar pues de ser juzgado por la justicia. Bueno, eso de una candidatura de Gianni lo habrán mencionado algunas personas, no se escucha con fuerza aquí en el país, particularmente, y estamos hablando aquí en carácter especulativo. No creo, tampoco se han mencionado candidatos, y no creo que después de venir una sentencia exista alguna promoción. No sé si lo han mencionado, si ustedes tendrán alguna información, pero aquí no se menciona fuertemente. Sabíamos que algunas personas decían, algunos que lo siguieron, que le iba a venir y lanzar una candidatura. Sobró quien comentara que ¿es que acaso viene de un posgrado? ¿Acaso viene de una universidad de recibir una preparación? ¿Qué? No, viene de cumplir una condena donde se declaró culpable. Entonces es absurdo pensar que una candidatura prosperaría. Pero repetimos, eso es una cuestión de reflexión, de análisis y nada concreto, solo se sabrá en su momento. No sabemos si más bien el interés de él puede ser llegar al país y tratar de recuperar parte de lo que perdió. Repito, no sé si ustedes tendrán una información distinta a eso. Bueno, Gianni puso una demanda en contra del Estado hondureño, que es por $1.000 millones, que ahí pues vamos a ver qué sucede con esa demanda. El tema de una posible candidatura nosotros nos avecinamos a mencionarlo, porque en realidad sería muy lamentable que sucediera. Claro, no existe ninguna información oficial ante ello, nosotros en ese sentido tenemos que ser responsables, pero mencionamos la especulación porque de suceder vamos a ser las primeras personas en señalar que este tipo de acciones se desarrollen en nuestro país. El tema Gianni, pues vamos a ver exactamente qué sucede al ser liberado, que esto va a ser más o menos en 4 meses, y pues vamos a ver qué hace la justicia hondureña, qué hace el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia ante una persona pues que ya fue criminal confeso aquí en Estados Unidos. Sí, son casos bastante complicados de lo que se puede esperar, de lo que se da en el país. Este tema es
es enredado completamente. Se especuló mucho y ustedes escucharon, y trato de hablar de todo lo que ha generado impacto en el país, lo que ha estremecido a la sociedad, el caso del Tigre Bonilla. Usted lo mencionaba, Juan Carlos Bonilla, obviamente conocido como el Tigre Bonilla. ¿Qué se sabe en el caso de él específicamente en Estados Unidos? Aquí se hablaba de que estaba allá, luego se dijo que estaba aquí, se especuló tanto, una última información, no sé hasta dónde es correcta, decían que su médico decía que no estaba en una condición de salud beneficiosa, que más bien estaba en una situación de olvido. No, no sabemos cuántas cosas. ¿Qué se sabe de ahí y si lo van a solicitar o no lo van a solicitar o si se va a presentar? ¿Qué conocimiento tienen? El caso del Tigre Bonilla pues no ha tenido mucho avance. Se especuló que él ya se había entregado a la justicia estadounidense. Nosotros hemos reiterado que al momento de que alguien se entrega, tiene que girarse un comunicado oficial de que esta persona en cuestión ha sido capturada. Hasta el momento no existe una documentación oficial que cerciore o que nos pueda asegurar de que el tigre se entregó. Nosotros lo que manejamos es que probablemente sí se encuentre fuera del país y tal vez esté negociando los términos de su entrega, ya que él pues tiene que asegurar que al momento de entregarse pueda obtener el mejor trato posible, una condena tal vez no tan grave como la que se menciona en el documento que giró la Fiscalía, donde aseguran que podría pasar por vida en la cárcel. Nosotros creemos que, como se ha dado en muchos procesos anteriores de entrega, la persona en cuestión contrata a un abogado aquí en Estados Unidos, haciendo el vínculo con su abogado en Honduras, para pues negociar y encontrar el mejor término de entrega. Entonces, desde nuestro conocimiento, eso es lo que podría estar sucediendo, basados en casos anteriores en lo que esto es lo que se da, pero de manera formal no existe ningún tipo de documentación que nos cerciore qué es lo que está sucediendo en el tema del tigre. Ahora hay que hablar algo. A menos de que esta persona tuviese que demostrar motivos de fuerza mayor de salud, esto es lo que sucedió ahorita con Yanni. Él mencionó que tenía 2 enfermedades, sinusitis y dermatitis, y este argumento definitivamente no es suficiente para que la Fiscalía vaya a permitir la liberación o que le vaya a liberar de cargos a una persona que ha sido acusada. La orden de extradición podría figurar ya en Honduras. Lo que sabemos es que muchas órdenes de extradición pues no se hacen públicas. Aunque esté esta orden de extradición en Honduras, al final quien la va a tener que ejecutar es Honduras, pero no creemos que vaya a ser por esta vía que vaya a ser entregado al Tigre Bonilla por medio de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, aquí entre comentarios que llegan al Facebook, entre otros que están en el WhatsApp, que podría leer más de alguno, como ya es típico en Honduras, hay quienes aplauden, hay quienes elogian valentías y hay quienes cuestionan. Alguien ahí en el Facebook, y ustedes lo podrán ver, y todas las personas que pueden ver el Facebook, obviamente el WhatsApp solo lo estoy viendo yo acá. Escribe para el caso señor, dice Oscar Armando Martínez Vaca, dice Gabriel Amador, habla sin fundamento, solo especulan para mantener una página mediática, sean serios, dice. Yo entiendo que se juega un prestigio. Mucho de lo que han publicado, por no decir todo, ha salido en el país en defensa de ustedes mismos. ¿Qué dicen para quienes dudan o creen que ustedes tratan de hacer algún show? Bueno, en defensa a ese comentario del señor, y respeto su comentario, nosotros no somos jueces ni fiscales, como lo hemos dicho con Gabriela. Solo proporcionamos la documentación que salen de diferentes tipos de cortes, tanto en Nueva York, tanto en Virginia, la Florida y otros estados. Por ejemplo, nosotros podríamos querer dar más información relevante, como es en el caso del cartel de los Valle Valle, pero especialmente en ese caso, casi toda la documentación que se encuentra del cartel de los Valle Valle está sellada, es decir, está clasificada. Toda la documentación que, por ejemplo, salió del caso de Tony Hernández, muchos medios internacionales, no solo Pro Honduras Network, han hecho réplica a ello. O sea, que alguien venga a decir lo contrario, pues sencillamente tiene que mantenerse más informado
y nosotros siempre lo hacemos basado a los documentos extraídos de las Cortes Federales. Es más, Rodolfo, yo agregaría, nosotros, además de los documentos que publicamos en nuestra página, asistimos a las Cortes Federales. Por ejemplo, asistimos a todo el juicio de Tony Hernández, hemos asistido a audiencias de Freddy Nájera Montoya y de otras personas que están siendo juzgadas aquí en Estados Unidos, y es información que obtenemos de primera mano, con documentación, ningún tipo de información que nosotros lanzamos, es una especulación, como menciona el televidente, sino que esta información nosotros la basamos siempre en documentos, y esto en honor a nuestro prestigio y en honor pues a evitar futuras demandas o procesos legales que puedan venir en nuestra contra. Tenemos en mano cada una de la documentación de las informaciones que nosotros lanzamos en nuestro portal y las intentamos publicar continuamente también como pruebas más. Por eso mencionamos que este tema de los 20 millones, nosotros vamos a publicar en el transcurso del día las transcripciones para que la gente pueda verificar. Claro, parece a veces irreal que este tipo de cosas sucedan en Honduras y que no exista la justicia para juzgar este tipo de casos. Por ejemplo, un presidente en funciones, mencionaba un narcotráfico en un Estado de Derecho, debería de dejar su cargo y promover un proceso de investigación en su contra interno en Honduras y también en Estados Unidos, ponerse a la disposición. Pero sabemos que la impunidad prevalece y que esta ha sido la garantía para que todo este tipo de hechos, como por ejemplo compra y venta de votos en el Congreso Nacional para cumplir fines particulares, se dé en Honduras abiertamente y pues que no suceda nada al respecto. Y agregando algo más, Rodolfo, yo y Gabriela y todo el equipo de Pro Honduras Network, le felicitamos a usted y este medio de comunicación la apertura a este tipo de información. Como usted bien lo dijo en su momento, es muy difícil encontrar esta información en Honduras, ya que el fiscal general de la República de Honduras, el señor Oscar Chinchilla, tiene la obligación para hacer conferencias de prensa, si es necesario, todos los días y decir qué es lo que está pasando. Pero ese cerco que tienen de dar la información, esa no es culpa de ustedes. Y tenemos que haber personas en el extranjero tratando de mediar la manera necesaria para que esta información llegue a Honduras. Y sencillamente, y lo vuelvo a decir, yo le felicito por la apertura y espero que otros medios de comunicación lo hagan, porque es la manera que podemos hacer justicia para Honduras. La verdad que el colectivo hondureño, el pueblo hondureño, necesita un momento de paz. Lleva muchas décadas sufriendo lo que es la intemperie del narcotráfico. Y algo que yo también tengo que hacer mención es que en Honduras también ha existido un cerco mediático donde la temática que se toca en los medios de comunicación viene desde la misma casa presidencial. Vimos durante el juicio de Tony Hernández que muchos medios se mantuvieron en línea de no mencionar mucha información que se da aquí en Estados Unidos. Aquí asistieron medios de comunicación que han sido tachados como oficialistas o como medios vendidos, que en sus transmisiones, inclusive desde aquí de Estados Unidos, daban información falsa, desinformaban a la gente y mencionaban que no existían pruebas en contra de Tony Hernández y que iba a salir libre. Entonces, en este sentido, bueno, ya que estamos un día después de la celebración del Día del Periodista, creo que también en Honduras esto es un hecho que hay que señalar, la colusión de muchos medios para esconder la verdad y para no liberar este tipo de información que al final a nosotros como ciudadanos, pues nos toca asumir ese papel que muchos medios en Honduras pues no hacen. Claro, hay que entender, este es un tema bastante delicado y lo debe entender cuantas personas nos sintonice. Es un tema delicado y delicado en cualquier parte del mundo. Y delicado en Honduras donde no hay justicia, donde no hay protección. Delicado en Honduras donde hay un control de la institucionalidad. Claro que va a ser un tema bastante delicado en el país y eso tiene que entenderlo la gente. Claro que hay gente que se presta también a los juegos oficiales. Aquí alguien desmiente a la persona que escribió el mensaje y dice que le buscó el perfil y es alguien que trabaja en el Congreso. Lo dijo esta persona, ustedes lo podrán leer ahí en la página de Facebook de Radio América, que ahí está apareciendo toda la información. Ustedes dijeron algo que es correcto, están en un país donde se aplica la ley, los Estados Unidos, y especular y una información tan delicada se la juegan del todo.
Y como esa información no se maneja en Honduras, hay que aceptarlo, no se maneja en Honduras. Más allá del interés es que no hay información oficial en Honduras, no hay ninguna información oficial. Toda esta información viene de allá. Por eso se sorprenden algunas personas y por eso algunos también que tendrán sus intereses buscan descalificar todo tipo de información. Si hay algo que hay que valorar es que ustedes dan la fuente de dónde sale y ahí es comprobable. Creo que eso está en descargo. Todo esto al final de cuentas es el tiempo el que se encarga en revelar la verdad y mucho de lo que ustedes han dicho, pues ahí está. Ha dejado la huella de la evidencia. Es así, ¿verdad? Sí, y es más, cuando cualquier tipo de información que nosotros revelamos en nuestra plataforma, con documentos oficiales que vienen de la Fiscalía, cualquier persona en Honduras dice que la información es mentira o que es falsa, yo creo que aquí en lugar de venir y mencionar que Pro Honduras Network está dando información falsa, tiene que venir, ponerse ante los fiscales para que los investiguen o para pues demostrar lo contrario, que los procesos de la Fiscalía, los procesos que la DEA ha venido desarrollando en Honduras con colaboradores que se han sometido para participar en este tipo de monitoreo y grabación de reuniones y llamadas, pues entonces creo que deberían estas personas que mencionen que es falso a venir acá a disponerse a la fiscalía y a desmentirlos. Claro. Y un periodista debe estar preparado para todo. Y sabemos que aquí uno cae bien y cae mal. Y según el comentario, así es la respuesta que tiene de la población y según los intereses que pueda tener una persona. Y esa valentía no es para todos. Y el campo que ustedes han elegido es bastante difícil, bastante complicado, bastante peligroso. Y gracias a ustedes, hay que decirlo, gracias a ustedes se conoce la información. No es descalificando a las personas cómo se contrarresta, se descalifica precisamente presentando la contraparte, desmintiendo con pruebas, con hechos, lo que se denuncia. De cualquier forma, es el tiempo, como digo, es el tiempo. Lo que han publicado ustedes también, ya lo vemos en otras páginas que aparecen y coinciden perfectamente en el caso del señor Freddy Nájera. Yo les agradezco que estemos en contacto, en comunicación, es valioso para el pueblo hondureño y las autoridades de gobierno, los diputados que se vean mencionados en el momento en que quieran hacer su participación, su derecho a la réplica que la tienen, con todo gusto. Aquí le vamos a dar el mismo espacio que le damos a Pro Honduras Network. Les agradezco a Cristian Martínez y Gabriela. Gracias, Gabriela Amador y Cristian. Algo rápido, Rodolfo. Nos comprometemos a enviarles a ustedes lo que son las transcripciones donde se menciona el soborno hecho por Juan Orlando Hernández a diferentes diputados para elegir a Mauricio Oliva. O sea, ya de ahí ustedes como medio tienen la opción de manejarlo como ustedes crean que es necesario. Entonces, eso haremos. De mi parte, muchísimas gracias y por la apertura del medio, y esto es importante para Honduras, Rodolfo. Sí, cómo no, gracias. Gracias, Cristian, y gracias a Gabriela. Y que sigan publicando, sigan publicando. El que se sienta agraviado, pues tendrá la forma como desmentir, cómo emitir su punto de vista, y creo que así como publican, le llega a cuántas personas y eso es interesante. Lo mandan aquí, con todo gusto vamos a dar y repito, para el presidente del Congreso, para cualquier persona que se sienta agraviada o siente que es injusto lo que se le ha dicho en su contra o quiere contar su propia versión, el espacio está abierto en el momento en que lo solicitan para escucharlos también a ellos. Así que les agradezco, gracias a los periodistas de Pro Honduras Network y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en el programa Doble Vía.